Hola, me da tanto gusto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi historia. Mamá, cuando te mueras, ¿nos vas a dejar algo o se lo vas a dar todo a esa empleada mantenida? Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo Roberto cuando pensó que no podía escucharlo. Yo, Aparecida Mendoza, de 75 años, estaba parada detrás de la puerta de la cocina de mi propia casa, escuchando cómo mis 3 hijos discutían sobre mi muerte como si fuera un negocio pendiente. Tienes razón, hermano, agregó mi hija Carmen. Esta vieja ya está muy apegada a Esperanza. Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón se detuvo. Esperanza había sido mi empleada doméstica durante 25 años. Más que empleada, era mi familia. Había cuidado de mí cuando estuve enferma. Había dormido en el hospital cuando me operaron el corazón. Había llorado conmigo cuando murió mi esposo hace 10 años. Mientras mis hijos vivían sus vidas ocupadas en otras ciudades, Esperanza estaba ahí, todos los días, con su sonrisa cálida y su café perfectamente preparado. Miren, susurró mi hijo menor, Esteban, yo hablé con un abogado. Si demostramos que Esperanza tiene influencia indebida sobre mamá, podemos impugnar cualquier testamento, pero necesitamos pruebas de que la está manipulando. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. 48 años trabajé de sol a sol para construir mi empresa de textiles. 48 años sin vacaciones, sin lujos, ahorrando cada peso para asegurar el futuro de mis hijos. Les pagué las mejores escuelas privadas, les compré sus primeros carros, les di el enganche para sus casas. Y ahora estaban ahí, en mi cocina, planeando cómo quitarle a la única persona que realmente me amaba la herencia que yo quisiera dejarle. Lo que tenemos que hacer, continuó Roberto con una frialdad que me heló la sangre, es visitarla más seguido, hacernos los hijos cariñosos, y documentar todo lo que esa mujer hace. Grabar conversaciones si es necesario. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Durante meses me había preguntado por qué mis hijos, que antes apenas me llamaban en mi cumpleaños, de repente habían empezado a visitarme cada fin de semana. Pensé que finalmente habían madurado, que habían entendido el valor de la familia. ¡Qué tonta fui! ¿Y si mejor contratamos a un investigador privado para que vigile a Esperanza?, sugirió Carmen. Seguramente tiene algún vicio oculto. Todas estas empleadas domésticas son iguales. El asco que sentí en ese momento fue indescriptible. Esperanza era más honesta que cualquiera de ellos. Nunca había tomado ni un peso que no fuera suyo. Nunca había faltado un solo día en 25 años. Había criado a 5 hijos como madre soltera, trabajando de día en mi casa y de noche cosiendo para ayudar a la economía familiar. Perfecto, acordó Roberto. Mientras tanto, tenemos que hacer que mamá cambie de médico. El doctor Ramírez es muy amigo de ella. Necesitamos a alguien que declare que está perdiendo facultades mentales y llega a ser necesario. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo sobre dinero. Era sobre control total. Querían declararme incapaz, quitarme mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida y mi propia muerte. Me alejé de esa puerta con el alma destrozada, pero también con algo que no había sentido en años. Una determinación férrea. Mis hijos habían subestimado gravemente a su madre. Pensaban que era una ancianita indefensa y manipulable. No tenían idea de con quién se estaba metiendo. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que había visto durante los últimos 30 años, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se hacía realmente. Pero primero, necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando. Y tenía la sensación de que lo que había escuchado era solo la punta del iceberg. Para entender completamente esta traición, necesito contarte cómo llegamos aquí. Mi historia no es diferente a la de muchas madres trabajadoras de mi generación, pero quizás esa sea precisamente la razón por la que duele tanto. Conocí a Rodolfo, mi difunto esposo, cuando yo tenía apenas 22 años. Él trabajaba en una fábrica textil y yo era costurera en un taller pequeño del centro. Nos casamos enamorados y con el sueño de construir algo juntos. Roberto nació cuando yo tenía 25, Carmen a los 27 y Esteban a los 30. Los primeros años fueron duros. Rodolfo ganaba poco y yo trabajaba desde casa cosiendo uniformes escolares para complementar el ingreso.
Recuerdo claramente el olor a tela nueva que siempre impregnaba nuestra pequeña casa de 2 habitaciones, y el sonido constante de mi máquina Singer funcionando hasta altas horas de la noche. Pero yo tenía visión. Mientras otras mujeres se conformaban con ser amas de casa, yo veía oportunidades donde otros veían problemas. Cuando la escuela de mis hijos necesitaba uniformes más baratos, yo propuse hacerlos. Cuando los vecinos comenzaron a pedirme que cosiera para ellos, contraté a 2 mujeres más. Cuando el taller de don Evaristo quebró, yo compré sus máquinas usadas con el dinero que habíamos ahorrado para unas vacaciones que nunca tomamos. Para cuando Roberto cumplió 15 años, yo ya tenía 20 empleadas y contratos con 5 colegios privados. Mis hijos crecieron viendo cómo su madre se levantaba a las 5 de la mañana para revisar pedidos, cómo organizaba rutas de entrega, cómo negociaba con proveedores que inicialmente no me tomaban en serio porque era mujer. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba Carmen cuando tenía 8 años, mientras yo revisaba facturas en la mesa de comedor después de la cena. «Para que ustedes puedan estudiar lo que quieran, mija», le respondía, acariciando su cabello, «para que nunca tengan que depender de nadie». Y cumplí esa promesa. Roberto estudió administración de empresas en una universidad privada que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Carmen se graduó de arquitecta, también en universidad privada. Esteban estudió Derecho. Les pagué no solo las colegiaturas, sino también los carros, los apartamentos durante los estudios, las fiestas de graduación, los viajes de intercambio. Mientras tanto, Rodolfo y yo seguíamos viviendo en la misma casa pequeña, manejando el mismo carro viejo, comprando en el mismo mercado de barrio. Cada peso extra se invertía en la empresa o en los hijos. Fue en 1998 cuando conocí a Esperanza. Acababa de ganar un contrato enorme con una cadena de colegios y necesitaba ayuda en casa porque ya no podía con todo. Esperanza llegó recomendada por mi comadre María, tímida pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Señora Aparecida, yo le prometo que va a cuidar su casa como si fuera mía», me dijo ese primer día, con sus manos callosas pero limpias entrelazadas nerviosamente. Y cumplió, más de lo que prometió. Durante 25 años, Esperanza llegaba todos los días a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno perfecto, café negro y fuerte como me gustaba, huevos revueltos con chile poblano, tortillas recién hechas. Cuando yo llegaba agotada del trabajo a las 8 de la noche, encontraba la casa impecable, la cena lista y siempre una palabra de aliento. «¿Cómo le fue hoy, señora Sida?», me preguntaba, usando el diminutivo cariñoso que solo ella usaba. Los hijos, mientras tanto, se fueron alejando gradualmente. Roberto se casó con Marcela, una mujer de buena familia que nunca ocultó que pensaba que habían descendido a casarse con el hijo de una costurera. Se mudaron a Guadalajara, donde consiguió trabajo en una empresa multinacional. Carmen se fue a vivir a Monterrey después de graduarse, donde conoció a un arquitecto de apellido italiano y dinero heredado. Sus llamadas se volvieron esporádicas, siempre apuradas, siempre con prisas. Esteban, el menor, se quedó en la ciudad pero estaba más interesado en sus amigos abogados y sus fiestas que en visitar a sus padres. Solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado para alguna inversión segura que inevitablemente resultaba en pérdidas. Cuando Rodolfo murió de un infarto hace 10 años, fueron Esperanza y yo quienes estuvimos con él en el hospital. Mis hijos llegaron para el funeral, lloraron lágrimas sinceras, y después se fueron de nuevo a sus vidas. Esperanza fue quien se quedó conmigo durante las noches de insomnio, quien me preparaba manzanilla cuando no podía dormir, quien me acompañaba en silencio durante los primeros meses de viudez. En estos últimos años, había notado ciertos cambios sutiles en mis hijos. Roberto había empezado a preguntarme más sobre mis planes de retiro y mi situación financiera. Carmen comentaba cada vez más sobre lo costoso que era mantener mi casa tan grande, sugiriendo que me mudara a un lugar más apropiado para mi edad. Esteban había comenzado a hacer chistes sobre las herencias y los testamentos durante las comidas navideñas, pero yo lo había interpretado como preocupación natural. Después de todo, yo ya tenía 75 años. Era normal que se preocuparan por mi futuro, ¿verdad? Qué ingenua fui. Las señales estaban ahí, pero yo elegí no verlas porque quería seguir creyendo que había criado hijos que me amaban por quien era, no por lo que podía darles. Esa noche, después de escuchar su conversación, comencé a ver el pasado con ojos diferentes, y no me gustó nada lo que vi. Al día siguiente de escuchar esa conversación devastadora, decidí que necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando.
Si mis hijos habían planeado esto con tanto detalle, probablemente había mucho más de lo que había escuchado. Comencé por algo simple, revisar mis estados de cuenta bancarios. Durante años había confiado en Roberto para que me ayudara con algunas transacciones bancarias en línea, especialmente desde que Rodolfo murió. Es más fácil, mamá, me decía. Yo puedo hacer las transferencias desde mi computadora. Lo que encontré me dejó helada. Durante los últimos 2 años, había transferencias mensuales de 15,000 pesos a cada uno de mis hijos que yo no recordaba haber autorizado. Cuando revisé las fechas, me di cuenta de que coincidían exactamente con sus visitas cariñosas de fin de semana. Esperanza, le dije esa mañana mientras desayunábamos, ¿tú recuerdas que yo les haya estado mandando dinero mensualmente a mis hijos? Ay, señora Sida, respondió con esa honestidad que siempre la caracterizó. Pues sí. Don Roberto me dijo que usted le había pedido que manejara eso automáticamente para no preocuparse. Pero yo pensé que era raro porque usted siempre ha sido tan cuidadosa con sus cuentas. 45,000 pesos mensuales. 540,000 pesos al año. Durante 2 años. Más de 1,000,000 de pesos que habían salido de mis cuentas y mi conocimiento real. Pero eso era solo el comienzo. Decidí revisar mi póliza de seguros. Hacía 6 meses, Roberto me había convenido de actualizar mi seguro de vida. Hay nuevas opciones, mamá, mejores beneficios. Yo había firmado papeles sin leer completamente porque confiaba en él. Llamé a mi agente de seguros, el señor Gutiérrez, quien había manejado mis pólizas durante 20 años. Señora Aparecida, me da mucho gusto escucharla, me dijo. ¿Cómo se siente con los cambios que hicimos a su póliza? Precisamente de eso quería hablar con usted. ¿Podría explicarme exactamente qué cambios se hicieron? Hubo una pausa incómoda. Bueno, según las instrucciones de su hijo Roberto, quien tiene su poder notarial, cambiamos los beneficiarios. Anteriormente usted tenía como beneficiaria única a la señorita Esperanza Morales. Ahora los beneficiarios son sus 3 hijos en partes iguales. Mis manos comenzaron a temblar. Señor Gutiérrez, yo nunca autoricé ese cambio. Y Roberto no tiene mi poder notarial. Señora, aquí tengo los documentos firmados por usted y notariados. El poder notarial está fechado hace 8 meses. Esa tarde, mientras mis hijos pensaban que estaba tomando mi siesta habitual, salí discretamente y fui directo a la notaría pública número 15, donde supuestamente había firmado ese poder. El notario, licenciado Herrera, revisó sus archivos. Sí, aquí está, me dijo, mostrándome una copia. Usted vino acompañada de su hijo Roberto. Dijo que necesitaba ayuda para manejar sus finanzas por problemas de salud. Meyer Law Firm. Era mi nombre, pero la letra era ligeramente diferente. Más temblorosa de lo que mi pulso realmente es. ¿Podría mostrarme mi identificación de ese día? Le pregunté. Me mostró una copia de una credencial de lector que, efectivamente, tenía mi foto y mis datos, pero que yo no recordaba haber presentado porque para esas fechas mi credencial estaba vencida y había estado tramitando la renovación. Licenciado, le dije con toda la calma que pude reunir, yo necesito que me haga una copia certificada de todo este expediente. Y necesito saber si usted personalmente verificó mi identidad ese día. Su expresión cambió. Señora, ¿hay algún problema con el documento? Posiblemente. Y si lo hay, usted va a querer tener toda la documentación en orden para protegerse. Esa noche, cuando regresé a casa, Esperanza notó inmediatamente que algo estaba mal. Señora Sida, usted se ve muy pálida. ¿Se siente bien? Look honey to do. Esperanza se sentó pesadamente en una silla de la cocina, con lágrimas en los ojos. Ay, señora, yo sabía que algo no estaba bien. Las últimas veces que vienen sus hijos, ellos hablan en secreto y se callan cuando yo paso cerca. Y don Roberto me ha estado preguntando cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Como si usted toma medicamentos para la memoria. Si a veces olvida de las cosas, si yo tengo que recordarle hacer pagos o firmar papeles. Yo le dije que usted está perfecta de sus facultades, pero él siguió insistiendo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Esperanza, necesito que me ayudes con algo. Pero tiene que quedar entre nosotras por ahora. Lo que usted me pida, señora Sida. Quiero que pongas mucha atención a todo lo que hacen y dicen mis hijos cuando vienen. Discrédame. Y quiero que me avise si Roberto trata de quedarse a solas conmigo o si intenta que yo firme algún papel.
Los siguientes fines de semana fueron reveladores. Esperanza comenzó a limpiar más lentamente las áreas donde mis hijos se reunían, y lo que descubrió fue peor de lo que habíamos imaginado. Señora, me reportó un lunes por la mañana, don Roberto trajo unos papeles el sábado. Los escondió debajo del sofá cuando usted fue al baño. Después los guardó en su portafolio, pero antes los fotografió con su celular. ¿Alcanzaste a ver qué eran? Parecían documentos del banco, y creo que vi algo sobre una casa de retiro. Mi sangre se congeló. No solo estaban robando mi dinero y manipulando mis seguros, estaban planeando internarme. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Marqué el número de la única persona en quien podía confiar completamente para lo que venía. Bueno, Detective Morales, habla Aparecida Mendoza. Necesito contratar sus servicios. Y le aseguro que lo que vamos a descubrir va a sorprenderlos a ambos. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. El detective privado Morales había trabajado conmigo hace 5 años cuando tuve problemas con un empleado que estaba robando mercancía de la fábrica. Era un hombre serio, profesional y, más importante, discreto. Señora Aparecida, me dijo cuando nos reunimos en su oficina, antes de empezar, necesito que entienda que una investigación de familia puede revelar cosas muy dolorosas. ¿Está segura de que quiere saber la verdad completa? Detective, a mis 75 años ya no tengo tiempo para vivir con mentiras, le respondí. Quiero saber todo. Absolutamente todo. Lo que descubrió en las siguientes 2 semanas superó mis peores pesadillas. Primero, confirmó lo de poder notarial falsificado. Roberto había usado una identificación que técnicamente era mía, pero que había sido renovada usando una foto donde yo aparecía visiblemente desmejorada, probablemente tomada cuando estuve enferma el año pasado. El detective consiguió las cámaras de seguridad de la notaría. En el video se veía claramente cómo Roberto me ayudaba a caminar y cómo prácticamente guiaba mi mano para firmar. Señora, esto es falsificación de documentos legales, me explicó Morales. Su hijo podría ir a la cárcel por esto. Pero eso era solo el comienzo. Las transferencias bancarias no autorizadas sumaban ya 1.280.000 pesos. Pero había algo más. Roberto también había estado tomando préstamos contra mi cuenta de negocio. Préstamos que yo supuestamente había autorizado para inversiones familiares. Total, 2.450.000 pesos. ¿En qué invirtieron ese dinero?, le pregunté al detective. Eso es lo más interesante, me dijo, mostrándome una carpeta llena de documentos. Roberto compró un departamento en Guadalajara. Carmen puso el enganche para una casa en Monterrey. Esteban invirtió en un despacho jurídico del cual es socio. Todo con su dinero, pero a nombre de ellos. Sentí que el mundo se tambaleaba. Mis propios hijos habían estado usando mi dinero para construir sus patrimonios mientras planeaban declararme incapaz e internarme. Hay más, continuó Morales. Contrataron a un médico geriatra, Dr. Sánchez, para que la evalúe la próxima semana. Es un especialista en demencias que tiene reputación de, digamos, ser muy flexible con sus diagnósticos y el precio es correcto. ¿Cómo sabes eso? Porque investiga al doctor. Ha participado en al menos 6 casos donde familiares han conseguido declaratorias de incapacidad mental para ancianos que después se comprobó que estaban perfectamente lúcidos. Siempre por una tarifa de 50.000 pesos. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Detective, hay algo más que deba saber. Morales dudó un momento. Señora, lo que voy a decirle es lo más doloroso. Sus hijos no solo quieren su dinero. Ya tienen separada una habitación para usted en el hogar de ancianos, Atardecer Dorado. Es una institución privada que cobra 25.000 pesos mensuales y tiene ciertas deficiencias en el cuidado de sus residentes. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. ¿Cuándo planeaban hacer esto? Según mis fuentes, después de que el doctor Sánchez firme el certificado de incapacidad mental, van a solicitar la tutela legal. Roberto ya tiene los documentos listos. Calculan que en 2 meses usted estará internada y ellos tendrán control total de sus bienes. Esa noche, en la soledad de mi habitación, lloré como no lo había hecho desde la muerte de Rodolfo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia. Al día siguiente, mientras desayunaba con Esperanza, llegó Roberto para su visita de fin de semana cariñosa. Mamá,
¿Cómo amaneciste? Me dijo con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Muy bien, mijo. De hecho, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Una sorpresa? Sí. He estado pensando mucho en el futuro, y creo que tienen razón. Ya es hora de que ponga mis asuntos en orden. Vi cómo sus ojos se iluminaron con codicia mal disimulada. Ay, mamá, qué bueno que pienses así. De hecho, tengo aquí algunos documentos que podrían ayudarte con eso. No, Roberto. Esta vez yo voy a manejar las cosas a mi manera. Durante las siguientes 2 horas, tuve que actuar como la ancianita confundida que ellos esperaban que fuera. Tuve que fingir gratitud por su preocupación. Tuve que sonreír mientras Roberto me explicaba por qué era conveniente que manejara mis finanzas. Pero por dentro, mi mente trabajaba febrilmente planeando algo que mis queridos hijos nunca verían venir. Esa tarde, después de que Roberto se fuera, llamé al detective Morales. Detective, quiero que proceda con la segunda fase del plan. Es hora de que mis hijos aprendan quién es realmente su madre. ¿Está segura, señora Aparecida? Una vez que empecemos esto, no habrá marcha atrás. Complementé segura. Han subestimado gravemente a la mujer que los crió. Es hora de que conozcan a la verdadera Aparecida Mendoza. Lo que pasaría en los siguientes días cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero por primera vez en meses, me dormí con una sonrisa en el rostro. La guerra había comenzado. Y yo tenía una ventaja que ellos nunca imaginaron. Sabía exactamente lo que estaban planeando, pero ellos no tenían idea de lo que yo era capaz de hacer. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado de confianza, el licenciado Herrera, no el notario corrupto, sino mi abogado personal de 20 años, quien había manejado todos los contratos de mi empresa. Licenciado, necesito que redacte un nuevo testamento. Pero esta vez, quiero que sea completamente hermético, sin posibilidad de impugnaciones. Por supuesto, señora Aparecida, ¿qué cambios desea hacer? Quiero que todo, absolutamente todo, quede para Esperanza Morales y para 3 organizaciones benéficas que le voy a especificar. Mis hijos no recibirán ni un peso. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora, ¿está segura? Esto podría generar conflictos legales. Licenciado, le voy a mandar por mensajería un expediente completo que explica mis razones. Después de revisarlo, estoy segura de que entenderá por qué esta decisión es no solo justificada, sino necesaria. El expediente que le envié contenía todas las pruebas recopiladas por el detective Morales, fotografías de los documentos falsificados, estados de cuenta mostrando las transferencias no autorizadas, grabaciones de las conversaciones de mis hijos, perfectamente legales porque fueron hechas en mi propia casa, y los contratos del hogar de ancianos donde pensaban internarme. Pero mi plan no se limitaba a cambiar el testamento. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a dar una lección que jamás olvidarían. Paso 2. Contraté a un actor profesional, el señor Vega, recomendado por el detective Morales. Su especialidad era hacerse pasar por funcionarios gubernamentales y médicos. Le pedí que se preparara para interpretar al doctor Sánchez, el mismo médico geriatra corrupto que mis hijos habían contratado para declararme incapaz. Señora Aparecida, me dijo Vega durante nuestro ensayo, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es arriesgado. Señor Vega, he manejado una empresa durante 40 años. He negociado con proveedores deshonestos, empleados ladrones y clientes abusivos. Mis propios hijos no me van a intimidar ahora. Paso 3. Organicé la escena perfecta. Le dije a Roberto que había reflexionado sobre su consejo y que había decidido buscar ayuda médica para evaluar mi estado mental. ¿En serio, mamá? Me dijo, casi sin poder ocultar su emoción. Sí, mijo, tú tienes razón. A veces me siento confundida y quiero estar segura de que estoy bien para tomar decisiones importantes. ¿Ya tienes algún médico en mente? Bueno, investigué y encontré a un doctor Sánchez que es especialista en estos temas. ¿Podrías acompañarme a la cita? Vi cómo Roberto intercambiaba miradas significativas con Carmen, quien había venido casualmente a visitarme ese día. Por supuesto, mamá. De hecho, creo que Carmen y Esteban también deberían estar presentes. Para el apoyo familiar. Perfecto. Habían caído en la trampa. Paso 4. Preparé la documentación falsa que el doctor Sánchez necesitaría. Certificados médicos ficticios, reportes de laboratorio alterados. Todo diseñado para parecer auténtico pero con inconsistencias que solo un médico real podría detectar.
Mientras tanto, seguía actuando el papel de la anciana vulnerable. Durante las siguientes semanas, comencé a olvidar cosas estratégicamente delante de mis hijos. Dejaba las llaves en lugares extraños, preguntaba la misma cosa 2 veces, me confundía sobre fechas recientes. «Ay, mamá», me decía Carmen con falsa preocupación, «¿estás segura de que no necesitas ayuda con las finanzas? Esteban podría ayudarte con los pagos de la casa». Tal vez tengas razón, mija. Es que a veces me siento muy cansada para pensar en números. Por dentro me daba asco fingir esta fragilidad, pero sabía que cada palabra estaba siendo documentada por mis hijos como evidencia de mi deterioro mental. Esperanza, quien estaba al tanto de todo el plan, me ayudó brillantemente con la actuación. «Señora Sida», me decía en voz alta cuando mis hijos estaban cerca, «¿no se acuerda que ya tomó su medicina esta mañana?» «May». «Ay, Esperanza, qué bueno que estás aquí para recordarme». Mis hijos se miraban entre ellos con satisfacción mal disimulada. Pensaban que estaban presenciando mi deterioro natural, sin sospechar que cada síntoma estaba cuidadosamente calculado. Paso 5. La preparación emocional. Esta era la parte más difícil. Sabía que lo que venía iba a doler, porque por más preparada que estuviera, iba a tener que escuchar a mis propios hijos decir cosas horribles sobre mí, pensando que yo no tenía capacidad para entenderlas. «Esperanza», le dije una noche, «mañana va a ser muy difícil. Va a escuchar cosas que van a lastimarla. Pero necesito que recuerde que todo esto es actuación. La verdadera Aparecida Mendoza va a salir cuando sea el momento correcto. Señora Sida, yo confío en usted completamente. Sus hijos no saben con quién se metieron». La noche antes de la consulta médica, me senté en mi escritorio y escribí 3 cartas. Una para cada hijo. Cartas que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para procesar todo el dolor que sentía. «Roberto», escribí en la primera, «te enseñé que el trabajo duro era el único camino honorable hacia el éxito. En cambio, elegiste el camino del ladrón. Te di todo lo que tenía, y tú tomaste lo que no te pertenecía. Mañana vas a aprender que se siente ser traicionado por alguien en quien confías». Después de escribir las 3 cartas, las guardé en mi caja fuerte. Algún día, cuando todo esto terminara, tal vez se las daría. O tal vez no. Dependería de si mostraban algún rastro de arrepentimiento genuino. Esa madrugada, antes de que saliera el sol, me arrodillé junto a mi cama como había hecho todas las noches durante 75 años. «Diosito», oré en silencio, «dame fuerzas para lo que tengo que hacer. No es venganza por maldad. Es justicia. Es enseñarles a mis hijos que las acciones tienen consecuencias. Y es proteger a Esperanza, quien me ha dado el amor desinteresado que ellos me negaron». Cuando me levanté de esa oración, ya no era la anciana frágil que había estado fingiendo ser. Era la empresaria que había construido un imperio desde cero. Era la mujer que había enfrentado machistas, abusivos y ladrones durante décadas. Era la hora de que mis hijos conocieran a esa mujer. El teléfono sonó a las 8 de la mañana en punto. «Mamá, hablo Roberto. ¿Lista para la cita con el doctor?» «Sí, mijo. Estoy lista para todo lo que venga». Si hubiera sabido interpretar el tono de mi voz, habría entendido que esas palabras tenían un significado muy diferente a que él pensaba. La consulta médica estaba programada para las 10 de la mañana en un consultorio que había rentado específicamente para esta ocasión. El actor que interpretaba al doctor Sánchez había llegado 1 hora antes para preparar todo el escenario. Mis 3 hijos llegaron puntuales, con expresiones de preocupación que habrían sido convincentes si yo no hubiera sabido la verdad. Roberto cargaba una carpeta gruesa, probablemente llena de documentos legales listos para que yo firmara una vez que fuera declarada incapaz. «Buenos días, familia Mendoza», lo saludó el falso doctor Sánchez con voz profesional. «Soy el doctor Enrique Sánchez, especialista en geriatría y neurología». Había hecho su tarea. Se veía exactamente como mis hijos esperaban. Traje caro, consultorio impresionante, diplomas falsos pero convincentes colgados en las paredes. «Doctor», dijo Roberto tomando la iniciativa, «estamos muy preocupados por el estado mental de nuestra madre. Últimamente ha mostrado signos de deterioro». «Entiendo. ¿Podrían darme algunos ejemplos específicos?» Carmen se adelantó. «Se olvida de cosas que acabamos de decirle. Ayer le preguntamos si había tomado su medicamento y nos preguntó 3 veces cuál medicamento». Esteban añadió, «también está teniendo problemas con el dinero.
El otro día quería pagar una cuenta que ya había pagado la semana pasada. Yo permanecí sentada en silencio, fingiendo confusión, mientras mis hijos inventaban síntomas y exageraban las pequeñas actuaciones que había hecho para ellos. Muy bien, dijo el doctor. Procedamos con la evaluación. Señora Aparecida, ¿sabe qué día es hoy? Aquí comenzó mi actuación maestra. Martes, respondí con voz insegura. Hoy es viernes. Mamá, me corrigió Roberto con falsa paciencia. Ah, sí, viernes, repetí, mirando a vacío. Durante los siguientes 45 minutos, el doctor Sánchez realizó una evaluación completamente teatral. Yo fallé intencionalmente en ejercicios de memoria, me confundí con fechas importantes y mostré todas las señales de deterioro cognitivo que mis hijos necesitaban ver. Doctor, preguntó Carmen cuando pensó que yo no estaba prestando atención, ¿qué tan avanzado diría que está el problema? El doctor fingió revisar notas. Por lo que he observado, señora Mendoza muestra signos claros de demencia en etapa temprana a media. Definitivamente necesita supervisión constante para decisiones financieras y legales importantes. Vi cómo los ojos de mis hijos se iluminaron. Era exactamente lo que querían escuchar. ¿Y qué recomendaría usted, doctor? Preguntó Roberto. Bueno, idealmente necesitaría cuidado las 24 horas. Ya sea cuidado domiciliario intensivo. Hizo una pausa dramática. Una institución especializada. Doctor, dijo Esteban, nosotros hemos estado investigando algunas opciones. ¿Conoce el hogar de ancianos Atardecer Dorado? Excelente elección, respondió el falso doctor. Es una institución de primer nivel. Creo que sería perfecto para las necesidades de su madre. Fue en ese momento que decidí que ya habían cavado suficientemente profundo su propia tumba. Doctor, dije con voz temblorosa, ¿podría ir al baño? Por supuesto, señora. ¿Necesita ayuda? No, puedo sola. Salí del consultorio, pero en lugar de ir al baño, fui directamente a la sala de espera donde estaban sentados el detective Morales y mi abogado real, el licenciado Herrera, quienes habían estado escuchando toda la conversación a través de un sistema de audio que habíamos instalado. ¿Ya tienen todo grabado?, les pregunté en voz baja. Cada palabra, confirmó el detective, incluyendo las partes donde admiten haber investigado el hogar de ancianos de antemano y donde el falso doctor acepta la coima implícita. Perfecto. Licenciado Herrera, ¿está listo? Complementé. Los documentos están preparados. Regresé al consultorio, donde mis hijos estaban terminando de coordinar los detalles de mi futura internación con el falso doctor. ¿Se siente mejor, mamá?, me preguntó Carmen con esa sonrisa falsa. Mucho mejor, mija. De hecho, me siento lo suficientemente bien como para hacer esto. Saqué mi teléfono celular y presioné un botón. Inmediatamente, entraron al consultorio detective Morales, mi abogado verdadero, un notario público real y 2 testigos certificados. La expresión en las caras de mis hijos fue inolvidable. Confusión total, seguida rápidamente por pánico cuando comenzaron a entender lo que estaba pasando. Buenos días, anuncié con una voz completamente diferente, clara, firme, autoritaria. Mi nombre es Aparecida Mendoza. Tengo 75 años, estoy en plenas facultades mentales, y esto que acaban de presenciar fue una representación teatral para documentar legalmente el intento de mis hijos de declararme incapaz mediante documentos falsificados y soborno de funcionarios públicos. Roberto se puso de pie bruscamente. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, Roberto, es que tu madre resultó ser más inteligente de lo que pensabas. Mi dirigí al falso Dr. Sánchez. Señor Vega, muchas gracias por su actuación. Puede retirarse. El actor se quitó la bata médica y salió del consultorio con una sonrisa profesional. Mamá, tartamudeó Carmen, no entiendo qué. ¿No entiendes, Carmen? Te voy a explicar exactamente lo que va a pasar ahora. Saqué una carpeta de mi bolsa. Aquí está la evidencia completa de todos sus crímenes. Falsificación de documentos legales por valor de más de 3 millones de pesos. Robo mediante transferencias bancarias no autorizadas. Intento de secuestro, porque eso es lo que se llama legalmente cuando planean internar a una persona contra su voluntad usando documentos falsos. Esteban, el abogado de la familia, finalmente encontró su voz. Mamá, esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme?
Mi voz se alzó. ¿Robándome más de 3 millones de pesos? ¿Falsificando mi firma? Planeando encerrarme en un asilo mientras se repartía mi herencia. Les mostré las grabaciones de audio en mi teléfono. Tengo documentadas todas sus conversaciones. Esta vieja ya está muy apegada a Esperanza. Hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos pruebas de que la está manipulando. Vieron sus propias palabras reproducidas con claridad cristalina. Roberto se dejó caer en su silla, completamente pálido. Y ahora, continué, van a escuchar las consecuencias de sus acciones. Mi abogado se adelantó. Por la presente, se les notifica que todos los pagos, transferencias y préstamos que han recibido de la señora Mendoza durante los últimos 2 años deberán ser devueltos en su totalidad en un plazo máximo de 30 días. El monto total, incluyendo intereses legales, asciende a 3.847.560 pesos. Además, agregué, se les prohíbe acercarse a menos de 100 metros de mi domicilio, mi empresa o cualquier propiedad de mi nombre. Cualquier violación de esta orden resultará en cargos penales inmediatos. Carmen comenzó a llorar. Mamá, por favor, somos tus hijos. Mis hijos murieron el día que decidieron traicionarme. Los únicos hijos que conocí fueron 3 personas a quienes amé, eduqué y di todo lo que tenía. Ustedes son solo 3 estafadores que comparten mi apellido. Roberto hizo un último intento desesperado. ¿Y qué va a pasar con tu herencia? No puedes dejarnos sin nada. Sonreí por primera vez en meses. Tienen razón. No puedo dejarlo sin nada. Saqué otro documento. Aquí está mi testamento nuevo, debidamente notariado y registrado esta mañana antes de venir aquí. Les leí la parte relevante. A mis hijos Roberto, Carmen y Esteban Mendoza les dejo exactamente lo que me dieron durante los últimos años de mi vida: traición, dolor y decepciones. Que les sirva como recordatorio eterno de las consecuencias de sus acciones. El resto de mis bienes, incluyendo la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias y todas las inversiones, quedan distribuidos de la siguiente manera: 70% para Esperanza Morales, quien demostró ser la hija que ustedes nunca fueron; 30% dividido entre 3 orfanatos locales, para que otros niños tengan mejores oportunidades de crecer con valores que ustedes rechazaron. El silencio en el consultorio era ensordecedor. ¿Tienen alguna pregunta?, pregunté con serenidad. Ninguno de ellos pudo articular palabra. Se levantaron lentamente, como zombies, y salieron del consultorio sin mirar atrás. Cuando se fueron, me permití finalmente llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Los siguientes días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Sabía que mis hijos no aceptarían todo esto sin pelear, y tenía razón. Roberto fue el primero en regresar 3 días después de la consulta médica. Llegó a las 6 de la mañana, golpeando la puerta como desesperado. Esperanza me despertó. Señora Sida, don Roberto está afuera, gritando que tiene que hablar con usted. Dile que se vaya. Si quiere hablar conmigo, que lo haga a través de su abogado. Pero Roberto no se iba. Durante 2 horas estuvo gritando desde la calle, haciendo un espectáculo que todo el vecindario pudo presenciar. Mamá, abre la puerta. Tienes que escucharme. Todo esto es un malentendido. Finalmente, llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Roberto trató de explicarles que era su madre anciana quien estaba siendo manipulada por empleados deshonestos. Oficial, le dije a policía con mi voz más clara y firme, este señor es mi hijo, pero tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a mi domicilio. Aquí están los documentos legales. Los policías revisaron la documentación y, después de verificar que yo estaba en plenas facultades mentales, le dijeron a Roberto que se retirara inmediatamente o sería arrestado por violación de la orden de restricción. Esto no se va a quedar así, gritó mientras alejaba. Voy a impugnar ese testamento. Voy a demostrar que estás loca. Intenta lo que quieras, Roberto, le grité de vuelta. Tengo la mejor evidencia de mi cordura, el hecho de que finalmente me di cuenta de lo que realmente eres. Carmen intentó una estrategia diferente. Me envió a mi nieta Sofía, su hija de 16 años, quien no tenía idea de lo que había pasado. Abuelita, me dijo la niña con lágrimas en los ojos, mamá dice que estás muy enojada con nosotros y que no nos quieres ver nunca más. Mi corazón se partió.
Sofía era una niña inocente en todo esto, y Carmen estaba usando sus propios hijos como armas emocionales. «Ven acá, mi amor», le dije, abrazándola fuerte. «Tu abuelita te ama muchísimo, y eso nunca va a cambiar. Pero los adultos a veces hacemos cosas muy feas, y cuando eso pasa, hay consecuencias». «¿Pero qué hicimos malo? Mamá dice que siempre fuimos buenos contigo». Le expliqué en términos que una niña de 16 años pudiera entender. «Sofía, ¿qué pasaría si tú tomaras dinero de mi cartera sin preguntarme?» «Sería robar, abuelita». «Exacto. ¿Y qué pasaría si después fingieras que yo estoy loca para que no pudiera acusarte de robo?» Los ojos de Sofía se abrieron con comprensión. «Eso sería muy malo». «Eso es exactamente lo que hicieron tus padres y tus tíos. Tomaron mucho dinero de mi cartera sin preguntarme, y después planearon decir que estaba loca para que nadie me creyera». «¿En serio hicieron eso?» Le mostré algunos de los documentos más fáciles de entender. Sofía leyó en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror. «Abuelita, por eso ya no podemos venir a visitarte. Tú siempre serás bienvenida en esta casa, Sofía. Pero necesitas entender que tus padres tomaron decisiones muy malas, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias». Cuando Carmen vino a recoger a Sofía esa tarde, la niña la confrontó directamente. «Mamá, ¿por qué le robaste dinero a la abuelita?» Carmen se puso pálida. «Sofía, las cosas no son tan simples. Abuelita me mostró los papeles. Vi las transferencias bancarias. ¿Por qué le mentiste diciendo que ella estaba loca?» Era doloroso ver a Carmen intentar explicarle a su propia hija por qué había traicionado a su abuela, pero también era satisfactorio. Las acciones tienen consecuencias, y una de esas consecuencias era que sus propios hijos conocieran la verdad sobre el tipo de personas que eran sus padres. Esteban, siendo abogado, intentó la ruta legal. Presentó una demanda impugnando el testamento, alegando influencia indebida de Esperanza y deterioro mental mío. Pero yo estaba preparada para esto también. Mi abogado tenía documentada toda la historia. Las evaluaciones médicas reales que confirmaban mi perfecta salud mental, las grabaciones de mis hijos planeando el fraude, la evidencia de poder notarial falsificado, y testimonios de todas las personas que habían presenciado mi lucidez durante todo el proceso. «Señora Aparecida», me dijo mi abogado después de revisar la demanda de Esteban, «esta demanda es tan débil que probablemente resulte en sanciones legales contra su hijo por presentar alegatos frívolos». «¿Qué significa eso?» «Significa que no solo va a perder la demanda, sino que probablemente tenga que pagarle a usted por los gastos legales de defenderse contra acusaciones que sabía que eran falsas». 3 semanas después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Marcela, la esposa de Roberto. «Señora Aparecida, ¿podemos hablar?» «¿Sobre qué, Marcela?» «Sobre lo que hizo Roberto. Yo no sabía nada de esto». Accedí a reunirme con ella, pero en un lugar neutral, la oficina de mi abogado. Marcela llegó visiblemente nerviosa y avergonzada. «Señora, cuando me enteré de lo que había hecho Roberto, casi me divorcio de él». «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque tenemos 3 hijos, y porque parte de mí esperaba que usted me diera la oportunidad de disculparme en nombre de la familia». «Roberto sabe que estás aquí». «No. Él está muy mal. Ha estado bebiendo mucho. Perdió su trabajo porque su jefe se enteró del escándalo legal y está viendo psicólogos para tratar la depresión». Por primera vez en semanas, sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero rápidamente la suprimí. «Marcela, aprecio que hayas venido. Pero Roberto es un adulto que tomó decisiones conscientes de traicionarme. Las consecuencias que está viviendo son el resultado natural de sus acciones. Hay algo que podamos hacer para arreglar esto. Pueden empezar devolviendo el dinero que robaron. Pueden reconocer públicamente lo que hicieron. Y pueden buscar ayuda profesional para entender por qué pensaron que estaba bien tratar así a su madre. ¿Y si hacemos todo eso? Entonces tal vez, algún día, cuando haya visto evidencia real de cambio y arrepentimiento genuino, podamos hablar de perdón. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». Marcela asintió con lágrimas en los ojos. «Entiendo». Esa noche, mientras cenaba con Esperanza, le conté sobre la conversación. «¿Cree que van a cambiar, señora Sida?» «No lo sé, Esperanza, pero ya no es mi responsabilidad hacer que cambien.
Mi responsabilidad ahora es protegerme a mí misma y protegerte a ti, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Se arrepiente de algo? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haberles dado tantas oportunidades de lastimarme. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en control de mi propia vida. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Han pasado 6 meses desde la confrontación, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Lo primero que hice fue formalizar legalmente la situación de Esperanza. La adopté como hija ante la ley, no solo como heredera. A los 75 años, oficialmente tengo una hija de 48. La ceremonia fue pequeña pero hermosa, con solo nosotras dos, mi abogado y algunos vecinos que se habían convertido en nuestra familia elegida. Señora Sida, me dijo Esperanza llorando ese día, usted no tenía que hacer esto. Claro que tenía que hacerlo. Durante 25 años fuiste mi hija en todo menos en nombre. Ahora es oficial. La adopción también tenía un propósito práctico. Aseguraba que mi herencia fuera completamente incuestionable legalmente, sin importar que intentaran hacer mis hijos biológicos. Hablando de ellos, las demandas de Esteban fueron desestimadas exactamente como mi abogado había predicho. Además, el juez lo sancionó por presentar alegatos frívolos, obligándolo a pagar 150,000 pesos en gastos legales. Como el dinero fue directamente a mis cuentas, lo doné inmediatamente a uno de los orfanatos beneficiarios de mi testamento. Roberto y Carmen hicieron algunos intentos tímidos de acercamiento a través de intermediarios, otros familiares, amigos de la familia, incluso el párroco de la iglesia donde íbamos cuando eran niños. Aparecida, me dijo el padre Miguel una tarde cuando vino a visitarme, tus hijos están muy arrepentidos. Carmen ha estado viniendo a misa todos los días, llorando durante las oraciones. Padre, aprecio su preocupación, pero llorar en la iglesia no devuelve el dinero robado ni borra los documentos falsificados. No crees en el perdón cristiano. Creo en el perdón genuino, Padre, pero también creo que el verdadero arrepentimiento requiere acciones, no solo lágrimas. Si están realmente arrepentidos, pueden empezar devolviendo lo que robaron y admitiendo públicamente lo que hicieron. Hasta ahora, ninguno de los tres ha hecho ni lo uno ni lo otro. Mis nietos han sido lo más doloroso de toda esta situación. Sofía, la hija de Carmen, viene a visitarme cada 15 días. Ha entendido la situación mejor que sus padres y mantiene una relación cariñosa conmigo a pesar de las presiones familiares. Abuelita, me dijo durante su última visita, mis papás dicen que tú cambiaste, que te volviste mala. ¿Tú qué piensas, mi amor? Pienso que tú sigues siendo la misma abuelita cariñosa, pero que ahora te defiendes. Y pienso que eso está bien. Los hijos de Roberto y Esteban son más pequeños y sus padres los han mantenido alejados de mí completamente, probablemente llenándolos de historias sobre la abuela mala. Eso duele, pero he aprendido que no puedo controlar las narrativas que otros crean sobre mí. El negocio ha florecido bajo la administración compartida mía y de Esperanza. Ella resultó tener un talento natural para la administración que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. En estos 6 meses, hemos aumentado las ganancias en un 30%, principalmente porque ahora tenemos 2 personas completamente dedicadas y honestas manejando todo. Señora Sida, me dijo hace un mes, ¿qué le parece si expandimos a uniformes deportivos? He estado investigando el mercado y creo que hay una oportunidad. Ver florecer a Esperanza en este nuevo rol ha sido una de las mayores satisfacciones de todo este proceso. Durante 25 años fue mi empleada doméstica. Ahora es mi socia comercial, mi heredera, mi hija adoptiva y mi mejor amiga. Los orfanatos que incluye mi testamento también han recibido donaciones regulares desde que cambié el testamento. El Hogar Esperanza, qué ironía del nombre, el Orfanato San José y Casa de Niños Amor y Luz han usado el dinero para mejorar sus instalaciones educativas, contratar mejores maestros y proporcionar becas universitarias para los jóvenes que egresan de sus programas. Señora Mendoza, me dijo la directora del Hogar Esperanza durante mi última visita, gracias a su generosidad, 5 de nuestros jóvenes comenzarán estudios universitarios el próximo semestre.
Estudiantes que sin estas becas nunca habrían tenido esa oportunidad. Eso me recordó porque había tomado esta decisión. Estos niños huérfanos valorarían y aprovecharían las oportunidades que yo les daba de maneras que mis propios hijos nunca habían hecho. Mi salud, paradójicamente, ha mejorado dramáticamente desde que resolví esta situación. El estrés constante de vivir con la traición sin poder confrontarla me estaba matando literalmente. Ahora duermo mejor, mi presión arterial ha bajado y tengo más energía que en años. Es increíble, me dijo mi médico real, el doctor Ramírez, durante mi último chequeo. Sus análisis se ven como los de una mujer de 60 años, no de 75. El estrés realmente estaba afectando su salud física. Doctor, resulta que defenderse a uno mismo es mejor medicina que cualquier pastilla. He desarrollado nuevas amistades también. Los vecinos que presenciaron el escándalo de Roberto gritando en la calle me han mostrado un apoyo increíble. Doña Mercedes, de la casa de enfrente, me trae tamales los domingos. Don Carlos, del taller mecánico de la esquina, revisa mi carro gratis cada mes. La señora Patricia, que tiene una tienda de abarrotes, siempre tiene las mejores verduras apartadas para mí. Señora Aparecida, me dijo doña Mercedes la semana pasada, toda la cuadra la admiramos. Lo que hizo requería mucho valor. No fue valor, Mercedes. Fue necesidad. A veces en la vida tienes que elegir entre ser víctima o ser sobreviviente. Pero quizás el cambio más importante ha sido interno. Durante décadas, definí mi valor como madre por lo mucho que daba a mis hijos, sin importar si lo apreciaban o lo merecían. Medía mi éxito por su éxito, mi felicidad por su felicidad. Ahora entiendo que eso no era amor maternal, era codependencia. El verdadero amor incluye límites, consecuencias y la disposición de decir no cuando es necesario. Esperanza, le dije anoche mientras cenábamos, ¿crees que fui muy dura con mis hijos? Señora Sida, usted les enseñó valores cuando eran pequeños. Por supuesto. Les dio educación, oportunidades, amor. Todo lo que pude. Y ellos eligieron traicionarla a pesar de todo eso. Sí. Entonces usted no fue dura. Usted fue justa. A veces el amor significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Hace 3 días recibí una carta. Era de Roberto. La primera comunicación directa desde la confrontación. Mamá, decía, he estado en terapia durante 4 meses. Mi terapeuta dice que necesito aceptar responsabilidad por mis acciones sin esperar perdón a cambio. Tienes razón. Fui un ladrón. Fui un mentiroso. Fui un mal hijo. No espero que me perdones. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice mal. Marcela y yo nos estamos divorciando. Ella no puede seguir casada con alguien que traicionó a su propia madre. Mis hijos apenas me hablan. He perdido todo lo que realmente importaba por perseguir dinero que ni siquiera necesitaba. Si algún día quieres hablar, estaré aquí. Si no quieres, lo entiendo. Roberto, guard la carta, sin responder. Todavía no sé si responderé algún día. El perdón es un proceso, no un evento. Y ese proceso, si es que sucede, será en mis términos y en mi tiempo. Ayer cumplí 76 años. En lugar de esperar que mis hijos recordaran la fecha, como había hecho durante los últimos años, siempre decepcionándome, Esperanza organizó una fiesta pequeña pero hermosa. Vinieron todos nuestros nuevos amigos, algunos empleados de la fábrica, los directores de los orfanatos, y por supuesto, mi nieta Sofía. Abuelita, me dijo Sofía durante la fiesta, ¿eres más feliz ahora? Mucho más feliz, mi amor. Pero no extrañas a mis papás y mis tíos. Extraño a las personas que pensé que eran. Pero no extraño vivir con miedo, mentiras y traición. Mientras soplaba las velas de mi pastel, 76 velas, Esperanza insistió en ponerlas todas. Hice un deseo silencioso. No deseé que mis hijos regresaran. No deseé que las cosas fueran diferentes. Deseé seguir teniendo la sabiduría para reconocer el amor verdadero cuando lo viera, y la fortaleza para rechazar el amor falso sin importar de dónde viniera. Esta mañana, mientras escribo esto, Esperanza está en la cocina preparando café, no porque sea su trabajo, sino porque es su manera de mostrar amor. El aroma llena la casa como lo ha hecho durante 25 años. Pero ahora es diferente. Ahora es el aroma del hogar que elegí, no del hogar que me tocó por accidente de nacimiento. A mis 76 años, finalmente entiendo que la familia no se define por la sangre que compartes, sino por el amor que eliges dar y recibir.
Mis hijos biológicos me enseñaron sobre traición, manipulación y codicia. Mi hija elegida me ha enseñado sobre lealtad, gratitud y amor incondicional. ¿Cuál de estas lecciones creen que vale más? Si alguna vez te encuentras en una situación similar, siendo traicionado por personas que se supone que te aman, quiero que recuerdes mi historia. Recuerda que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre la comodidad de otros. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia. Yo soy Aparecida Mendoza. Tengo 76 años. Construí un imperio desde cero. Crié 3 hijos que me traicionaron. Adopté una hija que me ama. Y por primera vez en mi vida adulta, soy completamente libre. ¿Y ustedes? ¿Qué harían en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber sus historias también. Porque al final del día, todos merecemos ser amados por quienes realmente somos, no por lo que podemos dar. Y todos merecemos la valentía de exigir exactamente eso. El verdadero testamento de una vida no se lee después de la muerte. Se vive todos los días a través de las decisiones que tomamos y las personas que elegimos amar. Aparecida Mendoza.